Bueno, hoy tendremos algunas consideraciones, las que más se puedan, obviamente de la Biblia, acerca del tema del Armagedón, del famoso Armagedón. Me gustaría por ahí que dos o tres de ustedes me pudieran decir muy brevemente, cuando escuchan el término Armagedón, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? ¿Qué es lo primero que se les ocurre eh, cuando escuchan la palabra Armagedón? Yo, Guerra y destrucción. yo considero guerra espiritual. Bueno, guerra espiritual, dice don Heriberto. Allí, bueno, Conejo, que no sé quién estaría allí detrás, pero... Héctor y Adriana. Bueno, Héctor, Héctor y Héctor. Adriana, que estamos acá, sí, que nos decimos así de cariño. Perfecto, no hay problema. Entonces Héctor nos dice destrucción, ¿no? Don Heriberto nos dijo que guerra, perdón, espiritual. Héctor y Adriana nos dicen destrucción. ¿Alguien de pronto tiene Guerra y alguna otra? destrucción física, sí. Física, bueno, exacto. Héctor nos dice que es física, porque don Heriberto nos decía que espiritual. No sé si alguien más quisiera arriesgarse o sugerir que recuerdan de Armagedón. Tal vez una palabra, una frase. Una película. Bueno, algunos se acuerdan de una película de hace muchísimo tiempo donde Bruce Willis actuaba y creo que el tema de la película consiste en muchos similares, incluso hasta hoy, donde quieren desviar o destruir un asteroide antes de que caiga a la Tierra, ¿no? Que más o menos va por la misma línea de destrucción de la Tierra, ¿no? Bueno. Perdón, hermano. Inés dice también los fin de los tiempos, ¿no? O sea, es el fin de los tiempos, Armagedón ya significa el fin de los tiempos y la venida del Señor Jesús. Bueno, ojo con esas dos cosas muy importantes, fin de los tiempos y venida del Señor Jesús, que vamos a nombrarlos hoy precisamente en este contexto, pero muchas gracias. Y aunque adelante vamos a ver un poquito el significado como tal de esta palabra, sí vamos a hablar de la última, bueno, diría penúltima, pero la última gran guerra en la tierra previo a la venida del Señor Jesús. Así que Armagedón es en sí mismo, nos recuerda la batalla de Armagedón que se librará y pues vamos a ir viendo cuándo, según la Biblia, podemos ubicar qué va a suceder, quiénes van a ser los actores, cómo terminará, dónde sucederá y esto lo extraeremos obviamente de donde aparece en la escritura. Entonces, Cristian nos va a estar ayudando allí pasando algunas imágenes, poniendo algunos textos, pero el primer texto que vamos a considerar es donde se nombra como tal la batalla de Armagedón, que lo encontramos, si quieren ustedes acompañarme desde sus Biblias en su casa, en Apocalipsis 19, Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 21. 11 al 21. Muy bien. Y leemos algunas, como esta versión tiene el título allí, El jinete del caballo blanco. Y leemos desde el texto que Cristian nos ayuda a compartir. Dice, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su mano y en su muslo tiene un nombre escrito, que es el siguiente: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi a un ángel, es un texto que sigue la trama, no está alejado, aunque parece que cambiara de tema, pero dice seguidamente: vi a un ángel que estaba en pie en el sol, clamó a gran voz diciendo:
a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Vengan, congréguense para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y aquí retoma la temática de la batalla, de la guerra. Y vi a la bestia, en este caso se refiere al anticristo, vi a la bestia, eh, entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Este versículo es el que creo que resume mejor qué es el Armagedón o la batalla de Armagedón, porque vamos a ver que Armagedón, el nombre, hace más referencia al lugar donde se va a dar esta batalla, pero este versículo la resume muy bien. Es una guerra que quieren o pretenden hacerle la bestia, que es el anticristo, y los reyes de la tierra con sus ejércitos contra aquel que va montado en el caballo blanco y contra su ejército. Eso es en resumen como podemos definir el Armagedón o la batalla Armagedón. Y la bestia, ¿cómo termina la batalla? Termina más bien muy fácil, muy rápido, diría yo. Es como en alguna ocasión también ha dicho mi papá, es una batalla que no va a ser batalla. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos, la bestia, el anticristo y el falso profeta, fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás, los ejércitos, los reyes, todos los que llegaron a ese momento, a ese lugar, fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Ese es el texto que nos dice qué es y cómo es la batalla de Armagedón. Lo primero por decir y por definir es la propia palabra Armagedón. Armagedón es una transliteración al español que viene del hebreo que se llama, que dice Ar-Megiddo. Ar es montaña y Megiddo es un lugar, es una colina. Si Cristian, tienes allí a la mano una imagen para que la veamos y hagamos una visita turística virtual, porque es Megiddo, que es una colina ubicada en una situación estratégica allí en Medio Oriente, que ha estado desde los tiempos, si no me equivoco, construyó el propio Salomón, e incluso tiempo antes, la han tomado y retomado. Cris, de pronto dale un poco más de zoom si es posible, ponerla a las bordes de las imágenes para que la veamos. Es una montaña, esto es una vista superior, no sé si tengas de pronto otra imagen. Está situada, es una colina, como dice allí, montaña. Está situada a 90 kilómetros al norte de Jerusalén y 31 kilómetros al sudeste de la ciudad de Haifa, moderna y usada actualmente. Pero lo que más nos interesa hoy es no tanto la montaña como tal, que se llama Megiddo, sino el valle de Jezreel que la rodea. A esta colina se le tiene, digamos, una atracción por aquellos que les gusta la guerra y la ubicación zonal. Ustedes saben que para llevar una buena guerra y tener un buen lugar tiene que estar bien ubicado y tener, digamos, esa altura. Es una defensa natural de las unidades que la quieran tomar. Al usted estar en una posición superior, usted puede ver desde dónde le van a llegar las demás personas y puede tomar acción rápidamente. Por eso es el lugar tan codiciado por muchos. Está rodeada por este valle, que ustedes lo ven allí, que se llama el Valle de Jezreel. Son fotos modernas, que actualmente está allí. Como ustedes ven, hay muchos cultivos, pero es un valle que es muy amplio, muy, muy amplio. Y allí, en el pasado, ya ha habido diferentes batallas en las cuales Israel ha sido protagonista, ha sido parte.
Es un lugar ampliamente conocido como un lugar de guerra. Napoleón, el famoso comandante francés, estuvo allí y al verlo lo describió diciendo: es el campo de batalla más natural de toda la faz de la tierra. Los ejércitos podrían maniobrar fácilmente en sus inhabitadas llanuras. Fue lo que decía Napoleón, fue lo que dijo Napoleón al verlo, y obviamente con su pensamiento de batallas y de guerras. Es un valle tan amplio que podría caber cientos de miles y hasta millones de soldados, lo cual lo hace un lugar propicio para la batalla que acabamos de leer y que creemos que va a suceder al final de los días. Es una batalla que vamos a ver, va a tener varios decenas de millones de soldados, como lo vamos a leer más adelante, y que fácilmente los puede albergar por por su extensión. Ahora vamos a intentar ubicar cuántos al menos ejércitos van a venir a este lugar. Si quieres, Cris, por favor, buscamos y nos ayudas a compartir Apocalipsis 9:14. ¿Sí, Cristian? Aquí tengo en Google Maps como una vista del valle. Digamos, Sí, todo esto es, digamos, Israel. desde Israel. A la izquierda arriba es Mar Mm, Mediterráneo, para que lo ubiquemos. Ajá. Y aquí está, digamos, el Mar Muerto ahí en el centro. Ujú. Y arriba, aquí arriba, está el Mar de Galilea. Mar de Y Galilea, justo sí. hacia el suroccidente, digamos que toda esta zona que es más verde, todo esto es el valle, que tiene como unos 50 kilómetros de largo y en su parte más ancha como 20 kilómetros de ancho. Y aquí en este punto que está marcado, ahí Ajá, es en donde está Megiddo, que desde Megiddo. ahí se puede ver todo el valle. Entonces, miremos, gracias Cristian por esta imagen. Miremos cómo es un valle amplísimo y justo da al norte de los límites con Israel. Ahí estamos al límite, probablemente más arriba al nororiente queda Siria, y es digamos, un lugar donde, si lo pensamos en guerra, es de donde podrían venir los ejércitos que quieran tomar Israel desde el norte y pueden acampar y ubicarse allí para tomar Israel o pretender tomar Israel desde el norte. Así que es un lugar, digamos, estratégicamente muy bueno para esto. ¿Por qué? Porque, como bien lo muestra Cristian, a la derecha tenemos ríos, mares y mucha montaña. Problema para ejércitos o de infantería que vayan a pie. Así que es un lugar muy propicio para una guerra. Si se piensan que quiera tomar Israel, pues sería un buen flanco para entrarle a atacar. Así que bueno, allí tenemos, gracias Cristian por esta ubicación. Ahora sí, ubicamos por favor Apocalipsis 9:14 al 16 y vamos a ir, bueno, para hacer un resumen muy rápido, cuando les hable de trompetas, de sellos, de copas, durante la gran tribulación, y ustedes que han leído Apocalipsis, si no les resumo, hay 9 juicios, que son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. No, perdón, ¿cuál 9 juicios? Serían en total 7 y 7, 7 por 3, 21 juicios, que serían 7 sellos en su respectivo orden. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. El séptimo sello a su vez abre la primera trompeta o las 7 trompetas, y la séptima trompeta tiene a su vez las 7 copas de la ira. Y los juicios van desde el comienzo de la gran tribulación, o sea, los últimos 7 años del anticristo, y van también en aumento, en aumento. Los sellos tienen una cierta intensidad. Cuando usted va leyendo una a una las copas, las trompetas y las copas, por ejemplo, las trompetas se les llama los juicios de los tercios, porque dice que la tercera parte de los árboles fue afectada, la tercera parte de los mares, la tercera parte de los hombres, la tercera parte del día, de la noche, y las copas ya no es por terceras partes, ya es absoluto. Todo el mar, las seres vivientes del mar morirán, las aguas dulces todas serían afectadas, el sol, la luna, entonces van gradualmente creciendo. Así que recordemos que el tiempo de la gran tribulación va a ser un periodo de juicio de principio al fin sobre la tierra de parte de Dios, del anticristo y de Satanás,
contra los moradores de la tierra que no se han arrepentido y creído en Dios, y del anticristo contra el pueblo de Dios. En ese momento creemos también que es Israel, va a estar perseguido Israel, que el holocausto nazi y Hitler van a quedar probablemente en pañales al lado de lo que va a ser el anticristo contra los judíos. Así que va a ser un tiempo de juicio. Entonces, entonces veamos Apocalipsis 9, versículo 14, y decía al sexto ángel que tenía la trompeta. Entonces vamos más o menos en el medio de los juicios. Acuérdense, 7 sellos, luego 7 trompetas. Aquí está hablando de la sexta trompeta, pero nos interesa este dato que sucede durante esta trompeta. Dice, hay un ser viviente que está en el trono de Dios y le dice al ángel que tiene la sexta trompeta, dice, suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ubiquemos el río Éufrates al oriente de Israel, allá pegadito al Tigris, y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. Mira, aquí ya nos habla de los tercios, pero nos interesa el hecho que se seca el río Éufrates. El río Éufrates viene siendo un obstáculo natural para estos ejércitos de los que nos va a hablar aquí Juan. El número de los ejércitos de los jinetes a caballería era 200 millones. Yo escuché su número, dice Juan. Así como vi en la visión de los caballos y a los que montaban los jinetes, bueno, describe los jinetes. Pero Juan dice, yo escuché el número de los jinetes que vendrían del oriente, 200 millones. Para un lector del primer siglo, era una locura leer esto, y fue una locura hasta hace pocos años, hace tal vez 100, 200 años, porque primero en el tiempo de Juan, probablemente ni siquiera toda la población de la Tierra llegaba a los 200 millones. Ahora, aquí no está hablando de 200 millones de habitantes, está hablando de 200 millones de soldados. Si la Tierra tuviera 200 millones de soldados, jamás podría poner un ejército de 200 millones. Que ustedes saben que para ser ejército, aunque ahorita hay muchas mujeres que pertenecen, por ejemplo, en Israel, al servicio militar, en su mayoría son hombres y desde ciertas hasta ciertas edades, mayor de edad y no más de 50, 60 años. Así que se reduce muchísimo la posibilidad de cuántas personas podrían estar en un ejército. Cuando nosotros leemos esto hoy, y no hace más de 100 años, entendemos que apenas hasta ahora, hace pocas décadas, por primera vez en la historia, un solo pueblo, una sola nación, puede poner 200 millones en ejército. Y esta nación se llama China. China tiene hoy, estimado más o menos, 1.500 millones de habitantes, ella sola. Y China hoy es la única que podría parar en menos de 24 horas un ejército de 200 millones de soldados. Como les digo, esto empezó a ser posible hace pocas décadas, probablemente menos de 200 años. Va uno viendo cómo la Biblia y las profecías van tomando lugar y se van haciendo posibles a la medida que va viniendo el tiempo cuando Dios va permitiendo las cosas. Entonces ya por lo menos tenemos 200 millones de soldados que vienen desde el oriente. Pero nos habla de 4 ángeles y a veces es difícil confundir con ángeles, digamos, de Dios. Pero es claro que en este punto los ángeles no son mensajeros de Dios. Recordemos que la palabra ángel significa mensajero. En este punto los ángeles son demonios que están atados alrededor del Éufrates, que cuando son desatados lo que provocan o lo que incitan es guerra, violencia y muerte. Estos 200 millones de soldados van a matar la tercera parte de la población mundial, que hoy en día serían más de 2.000 millones de personas. Sería muy superior a cualquier guerra que hayamos tenido hasta hoy en la historia de la humanidad. Y estos ejércitos van a incitar y provocar lo que probablemente sea la tercera guerra mundial, si es que no ha habido otra antes, que incluso podría ser la cuarta guerra mundial.
El Armagedón será la última gran guerra mundial de la humanidad como la conocemos hoy. Y será la tercera si es que antes no se desata otra guerra mundial. Por la escritura sabemos que antes del Armagedón va a haber otra guerra, por lo menos otra guerra, que es la guerra que aparece en Ezequiel 37, conocida como de Gog y Magog. Gog es el rey de Magog. Magog es el terreno, el territorio del oriente, nororiente, que hoy lo relacionamos con Rusia. Previo a Armagedón, va a haber un intento de toma de Israel por parte de Rusia desde el norte por Siria también, que esa guerra está detallada en Ezequiel 37, que no es Armagedón y probablemente sea guerra mundial, en donde Rusia va a morir a las fronteras y en las montañas alrededor de Israel. Parece que por intervención divina. Esa guerra sería antes de Armagedón, por eso podríamos decir que esta puede llegar a ser la Cuarta Guerra Mundial. Independientemente del número, en esta guerra van a estar involucrados todos los líderes de las naciones junto a sus ejércitos con un propósito, como lo leímos. Piensan o pretenden o creen que pueden, a punta de metralletas, tanques de guerra, fusiles, pelear contra Jesucristo, vencerlo y tomar control de toda la tierra. Aunque de pronto, como Brian por allí, algunos se puedan reír, porque yo también me reiría, pues hay muchas personas que están convencidas de eso, están convencidas de que pueden, peleando contra Jesucristo. A ver, es que la batalla de Armagedón no es una batalla ciegas. Ellos esperan que venga Jesucristo para recibirlo a bala, literalmente. Es lo que ellos esperan. No es que estén viendo una batalla y llegó Jesús y no. Ellos están esperando que llegue ese momento. Si ustedes incluso investigan por allí, en el propio Corán, hablo de las naciones árabes, ellos tienen allí la profecía de que el hijo de María va a regresar. En el Corán aparece registrada también la profecía de la segunda venida de Jesucristo. Yo no lo he leído, pero en el Corán, los que lo han leído, en el Corán el personaje más impresionante sigue siendo Jesucristo. Para ellos es superior al propio Mahoma, es superior a todos los profetas, aunque lo consideran solo profeta, pero el personaje más impresionante y más importante, más poderoso en el propio Corán es Jesucristo. Lo conocen como el Hijo de María y están esperando que regrese. En esta batalla seguramente habrá muchas naciones árabes, porque lo que se caracteriza de esta batalla es que van a estar reunidos todos los ejércitos de todas las naciones enemigas de Israel. Hoy en día a Israel le quedan algunos aliados, pero esos aliados también le van a dar la espalda para que en este punto de Armagedón, políticamente hablando, todas las naciones se pongan en contra de Israel. Es decir, todas las naciones van a llevar sus ejércitos y del oriente vienen estos 200 millones de soldados que quieren invadir a Israel por el valle de Ar-Megiddo, el valle de la montaña de Megiddo, para una fecha exacta, que es como se dijo en la sexta trompeta, el día, la hora, el mes y el año. Juan enfatiza en la profecía sobre este tiempo, que es justo antes del final de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque están en acción y en el terreno, en la tierra, los dos personajes de la Trinidad satánica, el anticristo, que se llama la bestia, y el falso profeta. Ellos serán los comandantes y estarán en persona en esta batalla. Así que, inevitablemente tenemos que ubicar a la batalla de Armagedón en la tierra, en el terreno de Israel, durante la gran tribulación, al final de la misma, acercándose el final. Como hemos podido ver entonces, la batalla de Armagedón es el último esfuerzo humano, la última gran batalla por tomar el control absoluto del gobierno de la tierra. Y viene siendo preparada por el anticristo, los demonios, el falso profeta y Dios mismo, que es quien la propicia. No podemos olvidar que si esta batalla puede tener lugar es porque Dios mismo lo permite.
porque si no ya hubiera sucedido, porque no ha sido una ni dos veces las que han querido destruir Israel. Recordemos que nada más hace poco tiempo el propio Saddam Hussein movilizó 1 millón de soldados contra Israel, que en la guerra de los 6 días terminaron perdiendo de una forma histórica milagrosa. Este será un intento más de invadir y destruir Israel como nación, que recordemos es un territorio muy pequeño, que comparado a Colombia es alrededor o menos del tamaño de Antioquia, para que hagamos una idea, pero que es una potencia mundial dado su manejo interno y su administración. Entonces, ¿quién está detrás de la batalla de Armagedón? Pues el anticristo cree que es el líder que moviliza a las naciones, pero obviamente Dios también está detrás propiciándolo. Entonces, para enfatizar cuándo creemos que ocurre, justo después del derramamiento de la sexta copa de la ira de Dios. Ustedes dirán, no, pero no leímos ahorita la sexta trompeta. Bueno, la sexta trompeta que se va a llevar a, se va a derramar, la sexta trompeta, perdón, que se toca, es para secar el río Éufrates. Pero es en la sexta copa, justo después de esta, cuando ocurre la batalla de Armagedón. Entonces, Cristian, vamos a ubicarnos ahorita en este momento, me ayudan y me acompañan, les pido a Apocalipsis 16, 12, Apocalipsis 16, versículo 12, hasta el versículo 16. Dice, el sexto ángel derramó su copa, ojo, la sexta copa, previo a la séptima copa, que es el último gran juicio, previo a terminar la gran tribulación. Sobre el gran río Éufrates derrama la copa, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Entonces corrijo, en el Éufrates, en la sexta trompeta, se desatan los ángeles que movilizan a los ejércitos, ¿correcto? Y en la sexta copa se seca el río para que pasen los reyes del oriente. Y miren este versículo 13 que es muy importante. Y vi salir de la boca del dragón, Satanás, de la boca de la bestia, del anticristo, y de la boca del falso profeta, a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Pues son espíritus de demonios, ojo, que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo, pongámoslo en el lenguaje de hoy, a presidentes o a gobernantes de naciones, para a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Sigue, Cris, hasta el 16, dice, estén alerta, vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Vamos a hablar un poco ahorita de las ropas, pero recordemos lo que también compartía mi papá en las veces pasadas acerca de la santidad, la pureza y las ropas, ¿no? Que nos habla de las obras de los creyentes. Entonces se reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, y ya saben ustedes por qué. Y miremos el final del versículo 14. La Trinidad satánica, el anticristo, el falso profeta y el diablo, movilizan a todos los ejércitos del mundo para una batalla, que es Armagedón, que se llama la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y este término es lo que aparece en muchos profetas menores del Antiguo Testamento y bueno, mayores también, que es lo que se llama el gran día de la ira de Dios, el día de la ira de Dios. Como les decía hace un rato, la gran tribulación es un tiempo de juicio y de ira. Algunos intérpretes dicen, o teólogos dicen que todos los 7 años de gran tribulación son el día de la ira de Dios, porque en el día pues podría ser un término que es un periodo de tiempo. Pero aunque todos los 7 años, este periodo de tiempo va a ser de juicio, si hablamos del juicio como tal, el punto final o el juicio más importante o de pronto el día de Dios donde Él desata su ira, destruye los ejércitos, hace juicio sobre la tierra, podemos hablar del Armagedón, de este momento y lo que sigue con él, que es la séptima trompeta, la séptima copa, perdón.
Así que justo después de la sexta copa, que es derramada, que se seca el Éufrates, y que estos espíritus de demonios van y engañan a todos los gobernantes de la tierra, es cuando se lleva a cabo la batalla de Armagedón. Ya sabemos el lugar y ya sabemos cuál es el propósito. Como les decía, del oriente, solo del oriente vienen 200 millones de soldados, presumiblemente chinos. Pero recordemos que India también es un pueblo que tiene 1.200 millones de habitantes, que podría poner soldados. Podría estar también naciones de oriente como Japón u alguna otra nación. Pero son ejércitos del oriente que vienen a atacar Israel. Si son solo 200 millones del oriente y tenemos en cuenta que a Israel en ese tiempo va a tener en contra a la Unión Europea, que es el norte, y del sur a naciones y alrededor suyo árabes, como Egipto, Siria, Turquía, Irak, Irán. Irak e Irán, especialmente Irán, siempre le han tenido ganas a Israel de destruirla, siempre. Usted lo ve históricamente y aún hoy los gobernantes recientes, siempre. Así que no solo son 200 millones. Mi cálculo es que pueda superar los 500 y quién sabe si llegar a los 1.000 millones de soldados que lleguen a Armagedón, porque estos 200 millones son solo del Oriente. Así que cada uno de pronto intente ahí hacer sus cálculos, pero para mí que son varias decenas más o cientos más de millones que van a llegar a este valle. Ya vimos las dimensiones del valle, ya vimos que probablemente o fácilmente puedan caber, pero como les decía, se van a unir con las demás naciones que han querido destruir a Israel desde que existe. Y no estamos hablando del 48 para acá solamente, sino de mucho tiempo atrás. Y con la batalla de Armagedón termina el juicio de la sexta copa y se derrama la séptima copa de la ira de Dios, la séptima de las copas, el último gran juicio, con la cual son destruidas todas las naciones de la tierra. Y vamos a leer aquí, por favor, Apocalipsis 16, del 17 al 21. Apocalipsis 16, del 17 al 21. Nos dice, el séptimo ángel derramó su copa en el aire. Una gran voz salió del templo, del trono, se refiere al templo de Dios, que decía, hecho está. No ha terminado por completo la batalla de Armagedón y sucede el último gran juicio de Dios sobre esta tierra y sus habitantes. Hecho está, se acaba. Y hubo relámpagos, voces y truenos. Y hubo un gran terremoto, tal como no lo ha habido desde que el hombre está sobre la tierra. Tal vez sea de 10 puntos o más. Tan fuerte y tan grande y tan poderoso que la gran ciudad quedó dividida en tres partes. Y en este caso podemos decir que se refiere a Jerusalén. Recordemos que sobre Jerusalén, curiosamente y geológicamente, hay tres fallas que la dividen. Es una especie de W. Israel se asienta sobre tres valles, dos colinas, más o menos pensemos en Colombia en las tres cordilleras. Ellos se asientan sobre dos colinas, dos cordilleras y tres valles, que estos valles tienen sus propias fallas geológicas. Así que de pronto no, sin temor a equivocarme, por allí se puede llegar a dividir donde haya un terremoto. Tres partes se dividen y las ciudades de las naciones cayeron. Si quedaba algún edificio montado todavía, piense, por ejemplo, en Emiratos Árabes, esos edificios gigantes que están allí, pues este terremoto va a echar por tierra todas esas ciudades, esas construcciones, esos edificios. Y la Gran Babilonia, dice acá el versículo 19, recordando la Gran Babilonia como ese gobierno político, Babel, recordemos, es confusión que caracteriza a las naciones hoy, la forma de gobierno que hoy tenemos. Y recordemos que para ese tiempo el anticristo va a conformar un único gobierno mundial centrado en él, una autocracia que gobernará
desde la Unión Europea y congregará a la mayoría, no todas, pero la gran mayoría de las naciones. A eso se le llama Babilonia. Y aquí dice, la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle la copa del vino del furor de su ira. Y recordemos aquí la Torre de Babel. La primera aparición de Babel, de Babilonia, está allá con Nimrod, y que es la primera forma de gobierno humano, donde al construir la torre querían congregar todas las naciones para ponerse sus propias leyes y separarse de Dios. Bueno, aquí Dios está juzgando ese intento desde el principio y aquí va a llegar a ser consumado. O sea, en este tiempo va a lograr el hombre lo que nunca había podido antes, y es establecer su propio gobierno independiente de Dios de una forma completa. Y allí Dios la va a juzgar. Bueno, solo va a durar 7 años, ¿no? Y fue recordada delante de Dios para darle la copa del vino del furor de su ira. Entonces, miren, producto de ese terremoto posterior a la guerra de Armagedón, a la batalla de Armagedón, dice, toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Enormes granizos, como de 45 kilos cada uno, cayeron sobre los hombres. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque esa plaga fue sumamente grande. Y así termina la historia del ser humano rebelde contra Dios. Después de la batalla de Armagedón, que ya sabemos dónde tendrá lugar, hay un terremoto que destruye todo, echa por tierra toda ciudad, las montañas también, y las islas incluso son movidas de su lugar. Y esto recuerda la profecía de Daniel en el capítulo 2, donde recordemos que es el gobierno humano. Por eso he enfatizado mucho acerca del anticristo, que encabeza el anticristo y el falso profeta. Habrá un gobierno humano, obviamente con respaldo de Satanás, que se pone contra Dios. Y recordemos que la estatua en el sueño de Daniel, si quieres, Cristian, ubiquemos Daniel 2:34, por favor, muestras el gobierno humano de la historia. Y el sueño de Nabucodonosor, que Daniel le muestra y le interpreta, nos resume la historia de todo el gobierno humano que todavía no termina. Recordemos la cabeza, los hombros y los brazos, el pecho, el vientre, las piernas y los pies. Ya han pasado los gobiernos babilónicos, medo-persa, greco-romano, bueno, Grecia, Roma, y estamos en el último tiempo, de los pies, y ya más cerca de los dedos de los pies, en donde creemos que va a ser la Unión Europea conformando un nuevo gobierno, desde donde se levantará el anticristo. Dice el versículo 34, la estuvo mirando, le dice Daniel a Nabucodonosor, hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos, y golpeó la estatua en sus pies. Tiempo. En sus pies de hierro y de barro, y los desmenuzó. Recordemos que los imperios han ido degradando en material cada vez que han pasado y avanzado los años. La cabeza, que era el tiempo de Babilonia, era de oro, eran muy ricos, eran de oro. Luego Medo-Persia fue de plata, el vientre era de bronce, imperio griego, y los pies ya eran de hierro. Curiosamente, el imperio romano, durante el imperio romano, que fue en el tiempo que vino Jesús, el hierro era una herramienta principal, especialmente de los soldados, pero ya estamos en los pies que son de barro mezclado con hierro, un material cada vez más débil, que el mismo Daniel describe como que no se pueden mezclar el hierro y el barro, pero hacen alianzas. Y es como más o menos los gobiernos que conocemos hoy, que son políticos, que se unen por medio de acuerdos y tratados, pero por ejemplo Alemania no se mezcla con Francia. Están independientes, cada uno tiene su país, pero pueden, digamos, comerciar libremente, transitar libremente, pero al fin y al cabo son independientes cada nación. ¿Cristian? A mí esa imagen del hierro con barro, hace poco, pues relativamente poco, eh, caí en cuenta de algo interesante, pues como experiencia propia que a mí me da una imagen clara de eso, y es cuando uno tenía, por ejemplo, en el colegio o en la universidad me tocaba hacer unos talleres de fundición. La fundición clásica se hace es con arena precisamente. Y esa arena uno hace los moldes
que luego se rellena con hierro fundido, con el metal que uno quiera fundir y que quiera hacer la pieza, y se deja reposar para que se enfríe y luego se quita la arena. Pero muchas veces, si uno no hace bien la fundición, el metal fundido no llega a todas las partes del molde para formar bien la pieza, sino que se queda incompleta. Y esa parte incompleta usualmente uno la encuentra es con pedazos de arena mojada ahí. Entonces uno ve, ay, tiene la forma correcta, pero uno empieza a limpiar toda la arena y quedaron partes sin fundir. A mí me da esa idea, ¿no? De que hubo una fundición incompleta, una fundición mal hecha y que se tuvo que rellenar con algo más. Exacto. Y es lo que describe los gobiernos hoy, imperfectos, incompletos, y como que ninguno, empezando por los propios pobladores, ninguno llega a satisfacer ni nunca lo hará, y tampoco serán de un poder absoluto. Los imperios de antes tenían mucho más poder, más territorio, y imponían su ley, y nadie podía salirse de eso. Hoy la democracia es a tener contentos a todos, lo cual siempre será imposible, y por eso siempre tendrá fallas. Y entonces, y gracias Cristian por la idea, estamos en ese tiempo de estos reyes. Por eso podemos decir, como ya ha pasado el Imperio Romano, que hoy estamos en el tiempo de esos reyes y esos gobiernos de hierro mezclado con barro. ¿Qué estamos mirando acá? Que esa roca, ya sabemos quién simboliza la roca, no cortada con mano, golpea la piedra, golpea la estatua en los pies, o sea, en ese tiempo. Y acá decimos que es al final de la gran tribulación, precisamente al final del último gran gobierno, donde el anticristo se levantará como rey. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez. Mire que aunque caen los pies, destruye el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro, de ahí para arriba. Y quedaron en el tamo, como el tamo en las eras de verano, y el viento se lo llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Y aquí vamos a hablar un poco, antes de seguir, de qué sucede y quién es esta piedra. Claramente es Jesucristo y su gobierno. Si recuerdan cuando leímos al principio de Armagedón, allí describe al que viene en un jinete y en un caballo blanco. ¿Se acuerdan? Pero nunca dice quién es. Y creo que no necesita decirlo, porque le das unas dignidades que ninguna persona tiene. Rey de reyes, señor de señores, tiene un nombre escrito en el pie, tiene lleno de diademas, vestiduras blancas y va en un caballo blanco. Claramente es Jesucristo, porque le aplica además profecías, incluyendo Salmo 2, donde dice que tú gobernarás las naciones con vara de hierro. Claramente es una referencia mesiánica y claramente se le atribuye a Jesucristo. Este jinete en este caballo blanco es diferente al primero de los 4 jinetes que se describen también en Apocalipsis, porque algunos llegan a confundir ese jinete de los 4 jinetes como si fuera Jesucristo, porque dice que es un jinete en un caballo blanco que tenía un arco, pero sin flecha, y que salió venciendo y para vencer. Eso más bien es referencia al anticristo, que llega con ese acuerdo de paz, con esa aparente paz delante de todas las naciones, que sostiene por 3 años y medio, pero que luego él cambia. Incluso muchos hablan que esos 4 jinetes del Apocalipsis, que son blanco, luego se convierte, si no estoy mal, en negro, en rojo y amarillo, son el mismo jinete, pero va cambiando de color, porque así va a ser más o menos el gobierno del anticristo. Él va a llegar en son de paz, después produce guerra, produce muerte, produce hambre y produce escasez, y va cambiando como de color. Así que no podemos confundir estos 2 jinetes. Cuando en el Apocalipsis se menciona a Jesucristo, inequívocamente lo hace con referencias directas. Si lo muestra como cordero, va a decir que es el Cordero de Dios. Si lo muestra como jinete, va a dar estos títulos y claramente podemos recordar que es Jesús, que es en este caso. Ahora leamos de este mismo versículo, Cristian, de este capítulo, versículos 44 y 45. Daniel 2, recordemos, la estatua de Nabucodonosor, el gobierno del ser humano. Dice 44,
En los días de estos reyes, o sea, en el tiempo de la gran tribulación, y estamos diciendo que al final, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y si levanta un reino, se necesita un gobernante, un rey. Y claramente es Jesucristo el heredero a ese trono, y como Mesías, el rey de Israel. Que Jesús nace con esas promesas encima, con esas profecías encima, recordemos. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. 45. Tal como usted vio que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro y el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues el sueño es verdadero y la interpretación fiel. ¿Y por qué vemos el cumplimiento en este punto, en Armagedón, de esta profecía? Porque Jesús viene del cielo. La piedra es no cortada con mano, cae del cielo. Y en el tiempo de estos reyes, el anticristo y el falso profeta. Así que allí es el cumplimiento de la segunda venida de Jesucristo al final de la gran tribulación. ¿Y a qué viene? No solo a destruir al anticristo y al falso profeta, sino a establecer el reino de Dios en la tierra. Con el Armagedón y con la séptima copa se da apertura o fundación al gobierno de Dios en la tierra, que será de 1000 años. Lo que conocemos como el milenio, que es otro tema aparte del cual también dedicará pues toda una enseñanza. ¿Cuándo comienza el milenio? Al final de los 7 años de la gran tribulación, después de la batalla de Armagedón y después de la séptima copa y la ira de Dios. Y el milenio será en esta tierra. Pero bueno, eso es, como les digo, es tema de otra enseñanza. En este final, en este punto, en esta llegada de Jesucristo, se cumple la profecía de Zacarías 14 del 1 al 3. Porque Zacarías no solo nos relata lo cruel que va a ser esta batalla, sino lo que va a suceder inmediatamente después de la misma, que es lo que estamos comentando. Zacarías 14 del 1 al 3 nos dice, ahí está el título, Reino Universal. Viene el día del Señor, día de la ira. Eso es lo que tenían en mente los profetas en ese tiempo, en el cual serán repartidos tus despojos en medio de ti. Los despojos se reparten cuando termine una guerra, ¿no? Es lo que queda de los soldados muertos y el botín que sacan. Ropas, armas, dinero, posesiones, animales, armas, bueno, todo. Porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. ¿Quién lo está hablando ahí? ¿Quién lo está diciendo? Dios. Por eso yo más temprano les decía que es Dios quien está detrás de la batalla de Armagedón. También. Y que Dios utiliza al anticristo, al falso profeta y a todos los ejércitos para que se lleve a cabo esta batalla. Y será tomada la ciudad y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Bueno, ahí se puede tener un cumplimiento más cercano, que fue lo que sucedió hacia el 70 después de Cristo, por estos tiempos. Versículo 3 dice, entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando Él peleó el día de la batalla. Y esta profecía es la más importante que tenemos cumplimiento acá, al final de Armagedón. Dice, 4, sus pies del Señor, y en este caso, quien tiene pies o quien tiene cuerpo físico es el Mesías, o sea, Jesucristo, se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se hendirá por en medio de oriente a occidente. ¿Se acuerdan que acabamos de leer que con la séptima copa se parte en 3 la ciudad? Bueno, aquí habla de una de estas, digamos, divisiones. Por esa falla, el monte de los olivos se hendirá por el medio de oriente a occidente, formando un enorme valle. Y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Dice, ustedes subirán al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huirán tal como huyeron a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, a causa del terremoto. Y seguimos leyendo.
Del versículo 13 en adelante, vamos a ver cómo después del Armagedón, de este terremoto que sucede con la séptima copa derramada, se establece el reino milenial de Cristo en la tierra. Dice, y sucederá que en aquel día no habrá luz, las luminarias se oscurecerán. Recordemos que durante esos sellos, trompetas y copas, el sol va a ser afectado, la luna va a ser afectada y al parecer no van a seguir funcionando como funcionan todavía hoy. Será un día único, conocido solo del Señor, ni día ni noche, y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. En aquel día brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental, la otra mitad hacia el mar occidental, se refiere al de Galilea y al Mediterráneo. Será lo mismo en verano que invierno. El Señor de Israel, el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Aquí nos habla un gobierno central en cabeza de Jesús, reemplazando al reino del anticristo. Toda la tierra se volverá como una llanura, desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Si dice toda la tierra una llanura, ¿no será también producto de ese terremoto que echó por tierra todos los montes también? Pienso yo. Pero ésta se levantará y será habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Hananeel hasta los lugares del rey. Está hablando de Jerusalén. Y habitarán en ella y no habrá más maldición y Jerusalén habitará en seguridad. Y mira el versículo 12, que es un escenario casi apocalíptico, casi de guerra mundial. Esta será la plaga con la que el Señor herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Recordemos que allí en la batalla de Armagedón estarán todos los pueblos del mundo en ese momento, excepto Rusia, creo que no estará, porque antes se da la batalla de Armagedón. Pero los que quedaran, excepto Rusia, todos van a estar en contra. Y dice, se pudrirá su carne estando ellos aún de pie, y se pudrirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se pudrirá en su boca. Y sucederá que en aquel día habrá entre ellos un gran pánico del Señor, y cada uno agarrará la mano de su prójimo, y la mano de uno se levantará contra la mano de su prójimo. Eso ha sucedido muchas veces en la escritura también, cuando Dios confunde los ejércitos y empiezan a pelear entre ellos mismos. Dice, también Judá peleará en Jerusalén y se amontonarán las riquezas de todas las naciones circunvecinas, oro, plata, vestidos en gran abundancia. Como aquella plaga, así será la plaga del caballo, del mulo, del camello y del asno y de todos los animales que haya en esos campamentos. Aquí vemos cómo se dan a dar la batalla, en qué momento, y dice qué sucede después. Sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y aquí ya estamos entrando en lo que podía ser el milenio, en donde Jesucristo, desde Jerusalén, gobernará como Dios quiere y siempre ha querido que se gobernara en la tierra, y gobernará todas las naciones. Y durante 1000 años se van a establecer mundialmente las fiestas de Dios, o las fiestas que hoy conocemos como las fiestas de los judíos, y aquí hace referencia a una, la fiesta de los tabernáculos. Y va a haber una paz, ahí sí mundial, pero no en cabeza de ningún hombre, sino de Jesucristo. Esas son las características que tendrá también el milenio, o el gobierno de Jesucristo. En cabeza de él, como rey, capital Jerusalén, e influirá en todo el mundo, y gobernaremos también con él. Recuerdan que, bueno, en el milenio, cuando se vea ese tema, dice que Jesucristo gobierna con sus elegidos, y dice quiénes van a gobernar con él. Aunque no vamos a ahondar en eso, recuerdan que el caballo blanco viene con sus ejércitos, también lo acompañan a él con caballos blancos y vestiduras blancas. Venimos hablando precisamente de las vestiduras blancas que tendrán o que tendremos la novia de Cristo, que viene siendo también la iglesia. Así que por eso yo soy de quienes cree, sin ánimo de imponer, que quienes acompañarán a Jesús en esa segunda venida seremos nosotros, con esas vestiduras blancas, en esos caballos blancos, a pelear esa batalla, aunque en últimas la hará Jesús mismo, y a poner y a establecer el reino de Dios en la tierra y a gobernar con él. Por eso para ese tiempo ya debió haber sucedido tanto el tribunal de Cristo
que es donde son blanqueadas las vestiduras, como la cena de bodas del Cordero, que es donde la iglesia se casa con Jesucristo, y ya viene como esposa a la tierra, no como novia. Esta plaga pareciera el efecto de una bomba atómica o una bomba biológica, porque lo que describe Zacarías es algo que por lo menos a gran escala solo ha sucedido en el tiempo moderno. En el tiempo cuando Zacarías escribe esto, con ni siquiera pistolas, sino espadas, cuchillos, piedras, caballos, ¿cómo iban a hacer para que la lengua y los ojos se deshicieran en las personas en pie aún peleando? Efectos de eso se pueden ver apenas hasta las bombas de Hiroshima y Nagasaki, Japón, las dos bombas atómicas, en donde literalmente a las personas les sucedió esto. El impacto de la bomba atómica, el poder que tiene, mata a las personas estando sobre sus pies y deshace esos tejidos blandos como la lengua y los ojos, que se derriten literalmente cuando son activadas. De pronto me entra la duda porque, pues de todas formas, hay un ángel que llama a las aves del cielo y pues una carne que es destruida por una bomba atómica para nada sería comestible. De pronto se refiere más bien a la muerte que puede haber, pero puede también ser un efecto de una bomba atómica. No lo sabemos, pero por lo menos es un viso de lo que puede pasar. Pero volviendo a Apocalipsis 19, y ya para ir casi terminando, tan cruel será esta batalla, como lo leíamos, que ese ángel que hace la invitación come las carnes de todos los seres humanos allí reunidos. Y da así por terminada la batalla final del anticristo y sus fuerzas contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y cuál es el destino de estas dos bestias? ¿Cómo serán juzgadas al final? Ubiquemos por favor Apocalipsis 19, 20 y 21, Cristian. Así termina la batalla de Armagedón, que es con un juicio específico a quienes la propiciaron, a quienes la lideraron. Que por más que Dios esté detrás, también hay responsables. Y recordemos que el anticristo y el falso profeta serán dos seres humanos, seres de carne y hueso, que estarán en ese tiempo gobernando la tierra. Obviamente creemos con espíritus y posesión demoníaca, claramente, porque Satanás estará también detrás de ellos, pero serán seres humanos. Y aquí está el fin de ellos. Y la bestia, que es el anticristo, fue apresada junto con el falso profeta, que hacía señales en su presencia. Recordemos que de ellos dos y de Satanás salieron las ranas que engañaron a todas las naciones de la tierra, probablemente engañándolos diciéndoles que miren, con el armamento que tenemos podemos destruir, matar a Jesucristo y nos quedamos con la posesión de todos los gobiernos de la tierra, todas sus riquezas, todos comieron cuenta. Pero obviamente hay espíritus engañosos detrás. Y esas señales que hacía el falso profeta, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen, que son los habitantes de la tierra en ese momento, los dos fueron lanzados, fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y es que a veces creemos que el infierno, tenemos una idea en el subconsciente, probablemente de otra corriente que no es la Biblia. Muchas veces creemos que Satanás es el rey del infierno, que allí se hace lo que él quiere, que todos siguen sus órdenes y que los demonios allá como que disfrutan, no sé. Pero lo que en realidad es acá el lago de fuego y azufre del infierno es el juicio que Dios creó para las personas y los seres humanos, incluidos la bestia, que es el anticristo y el falso profeta, que son desobedientes a él. Ellos van a ser llevados allá, arrojados vivos, y al lago de fuego que arde con azufre. Estos dos son castigados por Jesucristo, echados en juicio allá, y dice el 21, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Así termina el Armagedón. Ustedes preguntarán, bueno, ¿y Satanás qué?
porque ahí hay dos, el lago de fuego y azufre, el anticristo y el falso profeta. ¿Qué pasa con Satanás? Bueno, eso quedará para una próxima emisión. Con esto terminamos a grandes rasgos, espero, lo más que se puede, qué es el Armagedón, y con él termina el gobierno del hombre en la tierra, se ejecutan los juicios de Dios y se establece lo que conocemos como el milenio. Muchas gracias y no sé, espero